el tema de objeción siempre implica un conflicto, y quien objeta en realidad está en juego su integridad y su coherencia personal o, en su caso, institucional. Si se permite la desprotección de una creencia o convicción porque parece irrazonable, será difícil evitar otras descalificaciones de actitudes de confianza de conciencia no tan irrazonables. Sin embargo, esta no es la realidad habitual de nuestro medio. La naturaleza, o mejor yo diría, la naturalidad de la objeción de conciencia, en particular sanitaria, no se percibe con claridad en los medios jurídicos ni en otros ámbitos. Por ejemplo, en la opinión pública y en particular en nuestro país. Siempre se genera una gran inseguridad para los eventuales objetores porque existen recelos ante cualquier fenómeno de objeción de conciencia. Y sin embargo, se trata de una situación en la que no existen egoísmos personales, ni intereses profesionales, ni económicos encubiertos. Más bien, el profesional individual que objeta debe muchas veces soportar el calvario personal de exponer su situación personal de conflicto de conciencia ante una institución que le demanda su intervención técnica. Y en su caso, si se trata de una institución objetora, esto no está pasando, pero eventualmente podría llegar a pasar, seguramente estará expuesta a la exposición a un juicio público. Y esto algunas veces será injustamente condenatorio y con consecuencias impredecibles en un mercado sumamente competitivo, salvajemente competitivo, y en donde todo vale a la hora de la propaganda y de la publicidad, ya sea la promoción, la propia promoción, como la eventual descalificación de un eventual competidor a través de una lectura o de una interpretación interesada de su conducta institucional. Cuando en realidad, simplemente, si existiera una situación de objeción de conciencia, la institución demandada, o en su caso el Estado, lo único que debería es proceder a efectuar los reemplazos o las sustituciones que correspondan. Las personas, o en su caso las instituciones privadas, sean estas confesionales o no, que brinden servicios de salud, deberían poder, con fundamento en su conciencia o en su ideario, exceptuarse de realizar aquellas conductas que entiendan que le vulneran en su fuero íntimo. En cuyo caso, además, la financiación de estas actividades, que debería estar estrictamente vinculada a la prestación de los servicios, ya sea esta financiación pública o privada, será destinada a aquellas instituciones que en definitiva sí las desarrollen. Desde nuestro punto de vista, el único límite para imponer a una institución objetora la realización de una prestación que el interés público o la institucionalidad vigente consideren conveniente, indicada o prescrita, debería estar dado por la imposibilidad de sustitución de la institución objetora. Yo antes me gustaría volver sobre el tema que traté al principio, que es vinculado al tema de la laicidad en nuestro país. Porque me parece que es un tema central y me parece que es un tema de debate, y hoy particularmente con la situación en la que nos encontramos en el tema educativo, que yo no voy a calificar. Nuestro país hizo una temprana opción por la laicidad del Estado y por la laicidad de la educación. Cabría preguntarse si esto ha definitivamente significado de forma simultánea también una opción por la libertad de conciencia, o si en realidad lo que hace es inaugurar una nueva pretensión hegemónica, de uniformidad, tendiente a estructurar un fuerte pensamiento hegemónico que margina y que simplemente tolera como una fatalidad incurable aquellos tonos disonantes con la idea central, supuestamente aséptica, en torno a la cual se vertebra una suerte de nueva ideología oficial implícita. Una suerte de nuevo confesionalismo arreligioso o antirreligioso, un nuevo ámbito de combate militante con pretensiones exclusivistas que procura, por ejemplo, el ocultamiento y la privatización del fenómeno religioso. Una concepción laicista, no laica, que implica la autoasignación por parte del Estado del monopolio de lo razonable, asimilándolo a lo racional, que no es lo mismo, y descartando, por ejemplo, que la adhesión religiosa es perfectamente razonable, aunque no se sustancie en el ámbito de la racionalidad.
Desde mi punto de vista, laicidad no significa, y ni siquiera debería implicar, como por ejemplo suele sostener, yo tengo un trabajo que recibí ahora hace pocos días de gente muy seria que trabaja el tema de la educación y que se preocupa y que se califica, pero sostienen algunas cosas insostenibles. La laicidad no debería significar oposición, ignorancia y ni siquiera prescindencia de lo religioso, de la fe o de la religiosidad, y mucho menos equivale a ateísmo, pero tampoco de ninguna manera a que el Estado asuma una actitud agnóstica. Dentro de las grandes carencias del laicismo uruguayo está la falta de apertura a la duda y el peligroso enamoramiento casi fanático de su propia concepción de la vida, de su propia cosmovisión, y la incapacidad de reconocerla como una opción, no menos cargada de subjetividad y de ideología que cualquier otra. Desde mi punto de vista, es preciso subvertir este concepto de laicidad. La laicidad debería ser asumida como una garantía de que el Estado no va a arrasar con la diversidad, sino va a integrarla, contribuyendo de esta manera al desarrollo de una sociedad libre, unida, respetuosa, pero sobre todo plural. Una laicidad que valora la libertad de pensamiento, sí, por supuesto, pero la libertad religiosa también, y que no la entiende como un lujo cultural, que no busca arrinconarla y confinarla al ámbito privado. Por el contrario, tiene el deber de proteger y de garantizar la libertad religiosa, facilitando lo más posible la participación de las personas, cooperando con las distintas concepciones religiosas, en el entendido de que esto es hacer efectivo un derecho. Porque el Estado debe entender y la laicidad debe asumir esta participación como un constituyente esencial en una sociedad democrática. Subvertir, decía al principio, este concepto de laicidad, subvertir un concepto reaccionario de laicidad y construir una nueva concepción de laicidad, entendida como un modo de respetar, de proteger y hasta, ¿por qué no?, de promover la mayor pluralidad posible de opciones culturales, artísticas, ideológicas y religiosas. En el entendido que un auténtico pluralismo, con el aporte de diferentes visiones del mundo y de cómo vivir la vida, es preferible a un ocultamiento de la diversidad. Es preferible a un relegamiento de las opciones particulares a la vida privada. Es preferible a una reducción del menú posible de ofertas, de modos de entender la vida y de vivirla. Ser garante de la libertad de conciencia es absolutamente incompatible con pretender que el juez se erija en juez, que el Estado se erija en juez de las decisiones de las personas en materia religiosa. Y ser garante de la libertad de las conciencias es absolutamente contradictorio con no facilitar el mayor espacio posible para el desarrollo de esa libertad, que además de ser un fin en sí mismo, es un agente catalizador de las potencialidades de las personas y por lo tanto de las posibilidades de contribuir las personas al desarrollo de la vida de la comunidad. El objetivo común de las mujeres y de los hombres de nuestro país no debería limitarse meramente a perdurar como una nación en la que eventualmente mejoran algunos índices sociales y económicos en el entorno condicionante de los vaivenes de la economía mundial. Ojalá pudiéramos asumir, y particularmente los cristianos conjuntamente, el compromiso de un desafío mayor, que implicaría consolidarnos como una sociedad crecientemente más libre. Gracias.